Segunda nota. Vamos a pensar esta expresión matemática, la componente determinística. Nos vamos a concentrar en la componente determinística del modelo de regresión lineal múltiple. O sea, vamos a pensar en la esperanza y dado x, que es esta expresión que está acá. El beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Primera cuestión. ¿Esto es un modelo lineal en qué sentido? ¿Lineal en qué? Porque en el video anterior justamente puse un ejemplo en el cual pensaba que podía explicar y en función de un polinomio de las x, y claramente un polinomio de grado mayor que 1 no es lineal. Bueno, es que justamente no me importa si estas x1 o x2 son x2 es el grado 2 de la x o x2 es una variable distinta, por ejemplo esta es edad y esta que está acá es el ingreso de la persona. Me interesa cuál sea el significado de cada una de estas x's. La esperanza de y dado x es lineal en cada una de estas variables consideradas en sí mismo, a lo que yo estoy llamando x2. O sea, dicho de otra manera, si x2 es una función tremendamente compleja de una variable que se llama z, pero a esa transformación tremendamente compleja de la variable z la llamo x2, yo puedo verificar que la dependencia de y en función de esta x2, o sea, toda esa transformación lineal, bla, 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 es lineal. De hecho, si yo derivo la esperanza de y dado x en función de x2, el resultado es beta 2, que es una constante, desconocida, pero es una constante. Entonces, claramente esto es un modelo lineal porque y, la esperanza de y, condicional a las x, es lineal en cada una de estas x. Pero eso no quiere decir que sea lineal en los atributos o covariables originales que dieron origen al modelo, valga la redundancia, y con las cuales yo creé estas variables que van acompañadas linealmente de un coeficiente beta 1, beta 2 y beta menos 1. Por ejemplo, en la situación anterior en la cual yo dije que tenía una y y una sola x, y a esa x la introducía como el componente lineal, el cuadrático, así hasta el grado p-1. Este modelo, así planteado, no va a ser lineal en x. Lo que sí va a ser lineal es en x1, en x2, en xp-1. Sabiendo que cada uno de esos, por ejemplo, x2, en realidad es un x al cuadrado. Y ese xp-1 en realidad es un x a la p-1. Bien, entonces, ¿eso por qué es importante la linealidad? Primero, es importante porque le da una propiedad de sencillez al modelo y de interpretación al modelo. ¿En qué sentido? No me importa quién sea x2. La derivada de y condicional a x en función de x2 es una constante que vale beta 2. Ergo, la interpretación que tiene beta 2 es la contribución marginal que tiene sobre y en términos promedio de un incremento de x2. De nuevo, sea lo que sea x2, si x2 es la raíz cuadrada de una variable z, eso no quiere decir que la y cambie en términos de beta 2 cada vez que z cambia en una unidad. No, es cada vez que x2 cambia en una unidad. Hay que recordar que x2 en realidad puede ser cualquier transformación que yo haga de la variable original. Bien, entonces, primer noción importante es entender esta idea de linealidad en estas variables que estamos planteando. Y una linealidad que queda captada claramente por el parámetro que es la tasa de cambio de la esperanza de dado x cuando cambian estas x. Bien, primer punto. Segundo punto importante es, y con eso creo que en el fondo agotamos este modelo, es la aditividad. O sea, el efecto que x2 tiene sobre la esperanza de dado x, cuando digo dado x ahora es todo un vector de x, el efecto, repito, el efecto que x2 tiene sobre la esperanza de dado x se suma al efecto que x1 tiene a la esperanza de dado x. Y obviamente se suma a un intercept, que es una constante, y se le suma el efecto que tienen cada una de las variables, en particular la última, que es esta xp-1. O sea, esa idea de aditividad es muy, muy importante y es muy restrictiva, porque me está diciendo que en realidad, supongamos por un segundo que tenemos solo un modelo que tiene dos variables, x1 y x2. Me está diciendo que yo estoy explicando y por un efecto de x1 y por un efecto de x2. Pero el efecto que x2 tiene en y no guarda ninguna relación
con el nivel que pueda tener x1. O sea, cada vez que yo aumento una unidad de x2, la esperanza de ida de x aumenta en beta 2. De la misma manera que cualquiera sea el valor que arroje x1. Esa noción de sumarle que los efectos de una variable se le suman a los efectos del resto de las variables es aditividad y es trivialmente claro de ver simplemente porque el modelo es beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, blin, 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 hasta beta p-1 por xp-1. Está bien claro en el modelo. Entonces, primero, ¿por qué eso es restrictivo? ¿Por qué realmente eso es un modelo? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no puede que podría pasar que este modelo no esté captando? Bueno, bien podría pasar que el impacto de x2 en y sea distinto para valores grandes de x1 que para valores chicos de x1. Esa idea de que en realidad diferentes valores de una variable pueden impactar en la variable a ser explicada en forma diferencial dependiendo de los valores de las otras covariables se la llama interacción. Que, cuidado, no hay que confundir interacción con relación entre covariables. O sea, hay interacción entre x1 y x2, esta idea la voy a repetir a lo largo del curso, pero es importante tenerla en cuenta. Repito, hay interacción entre x1 y x2 si lo que la variable x2 aporta a la explicación de x1 depende de los niveles de x1. O sea, fíjense que esto puede pasar incluso si x1 y x2 fueran completamente independientes. Y al revés, podría haber una dependencia completa entre x1 y x2, estar asociadas muestralmente, o sea, siempre que se ven valores grandes de x2, también se ven valores grandes en general de x1. Y sin embargo, no tener interacción en términos de la explicación y. ¿Por qué? Porque podría pasar simplemente que x2, por cada unidad que aumenta, aporte beta 2 a la explicación de y para cualquier nivel de x1. Entonces, son dos cosas muy distintas. La dependencia o independencia entre covariables o la correlación o la no correlación que haya entre covariables. Eso es algo que es, y vamos a ver un fenómeno que se llama multicolinealidad más adelante. Eso no tiene nada que ver con la variable y. Esto es una relación entre covariables. En tanto que el concepto de interacción involucra no solo a dos o más covariables, sino que las involucra en su relación a la capacidad de explicar y. Entonces, ese es otro punto importante para entender. Y con esto, resumiendo un poco lo que dijimos en este video, lo que tenemos que llevarnos de esta expresión es la linealidad inherente en el modelo y la aditividad que se vuelve tan importante. Y el último comentario es, si bien esa aditividad es muy restrictiva, tengo que hacer dos comentarios con respecto a esto. Primero, esa aditividad la vuelve, de alguna manera nos ayuda muchísimo a explicar fenómenos, incluso si los fenómenos no son completamente ciertos. ¿Por qué? Porque el hecho de que la explicación de x2 en y sea aditiva a lo que x1 explica, vuelve muy sencilla la interpretación de estos parámetros y vuelve mucho más fácil el captar, el estimar cuál es la dependencia parcial que tiene y en cada una de las variables. Es muchísimo más fácil aproximar dependencias parciales de y en las covariables en un modelo aditivo que en un modelo que naturalmente involucra interacciones, como por ejemplo los modelos de boosting. ¿Por qué cuento esto? Porque, ¿se acuerdan cómo empezamos el curso? Con esta discusión de predicción versus explicación. Incluso si la interacción existe, si la interacción en realidad en la práctica no es demasiado importante, puede pasar que en un modelado de la interacción de alguna manera me esté dificultando el conocimiento y el entendimiento de cómo es la dependencia parcial de y en x1 y en x2. Entonces, esto muchas veces, este modelo con este supuesto de aditividad, es un supuesto básico, pero que ayuda muchísimo a interpretar las relaciones parciales que hay entre la variable a ser explicada y las explicativas. Y otro punto importante a ser entendido es que en realidad si existiesen interacciones entre x1 y x2, ya creo que a esta altura lo adivinarán, nada me evita de crear una nueva x3 que sea, por ejemplo, el producto de x1 por x2. Y de esa manera modelar aditiva y linealmente la interacción entre x1 y x2. Entonces, de nuevo, acuérdense lo que dije antes, ese teorema de Stone-Weierstrass, que en realidad este modelo es un aproximador universal, las funciones continuas en un compacto, bla, bla. Bueno, por lo cual, yo puedo, a fuerza de
aumentar grados de polinomiales de las variables y de interacciones entre ellas, tener modelos que sean más flexibles. Por supuesto, a costa de correr el riesgo de caer en overfitting. Pero sepamos que si bien es un modelo sencillo, se puede expandir para tener un mayor grado de complejidad y ajustarse mejor a los fenómenos.